Amigas y amigos, una pregunta. ¿Qué queda de lo sucedido el jueves 1 de septiembre? En un país polarizado al máximo, como es el caso de Venezuela, es difícil evitar los juicios exagerados. La exaltación o la negación de lo sucedido con la convocatoria de la MUD a marchar. Comenzando por el volumen de los asistentes, tanto de la movilización de la oposición en el este de la ciudad, como la que efectuó el chavismo en la avenida Bolívar y el centro de Caracas. La de la MUD no reunió 1 millón de personas como prometieron los convocantes. Tampoco logró la toma de Caracas, como fantasiosamente ofrecían los voceros de la MUD. Pero sin duda fue una buena movilización, si se compara con las que hasta hace poco realizó el órgano coordinador de la oposición. En cuanto al chavismo se refiere, una vez más demostró su poder de convocatoria, no solo porque plenó la avenida Bolívar y sus alrededores, sino por la euforia y espíritu de combate de los asistentes. Conclusión, para ambos eventos, que el pueblo, tanto el chavista como el opositor, tiene disposición a participar y qué factores como el miedo y la coacción de los voceros opositores suelen invocar a menudo, en realidad no cuentan, no existen prácticamente. Lo cierto es que ese día muchos consideraban crucial y temían que se convirtiera en un episodio cruento. Reveló, sin embargo, que pese a los pronósticos pesimistas y a las torvas intenciones de algunos factores que juegan al desastre, la mayoría del país que se expresa a través de la oposición y del chavismo posee un claro sentido de la democracia y se aleja cada día más de la violencia. Porque en verdad, el 1 de septiembre, por la tarde, los observadores, tanto nacionales como extranjeros, reaccionaron estupefactos ante la capacidad de un pueblo para sortear la trampa de la violencia y confirmar los valores cívicos y democráticos que lo inspiran. Ese día fue derrotada la violencia y se impuso la paz. Ese día los ideólogos del desastre fracasaron abiertamente con sus pronósticos. Se creó a partir de esa fecha un nuevo clima en el país. Sería temerario decir que sí, porque hay reacciones que indican lo contrario, de parte de personajes y organismos que se niegan a aceptar el éxito alcanzado por el mensaje de paz y de entendimiento, y apuestan a que lo sucedido el 1 de septiembre es circunstancial y que tarde o temprano revertirá en violencia. Todos cuantos quieren ampliar el camino de la paz para que semejante diagnóstico no se cumpla y se imponga un ejercicio civilizado de la política. Una pausa y al regreso converso con Aristóbulo Istúriz, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Aristóbulo Istúriz, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, José Vicente. El clima del país después del 1 de septiembre. Mira, José Vicente, yo he venido diciendo que los 6 primeros meses de este año fueron 6 meses de resistencia y que este segundo semestre va a estar caracterizado por la esperanza y que hay como unos primeros 4 meses del año, 4 meses intermedios de transición y unos 4 meses finales que van a definir lo que significa el espíritu de toda la población. Y creo que el 1 de septiembre, día en el cual se inicia el último cuatrimestre, yo creo que marcó lo que va a ser el tercer cuatrimestre de este año. Va a ser la esperanza. Yo creo que la paz es la palabra clave. Yo creo que el pueblo acompañó a Nicolás Maduro a garantizar la paz ante la amenaza que constituía la convocatoria de la oposición para el día 1 de septiembre. ¿Qué sucedió realmente ese día con esas dos concentraciones ese día la gente públicas? dio una demostración de lo que quiere. Quiere paz.
la gente rechaza la violencia. Y ese día se pretendía imponer la violencia como mecanismo para dirimir los conflictos políticos en el país. El golpe de Estado estaba más que anunciado y yo digo que todavía no estamos libres de él, porque para mí el llamado al 1 de septiembre en Caracas era un llamado no solo al 1 de septiembre y no solo en Caracas, era un llamado a un proceso de desestabilización en el que pretendían convertir el mes de septiembre. Pero todo eso queda muerto con lo que ocurrió el día 1 de septiembre. ¿Qué efecto tuvo, Aristóbulo, la presencia masiva del chavismo en el centro de la ciudad? Mira, yo creo que eso sorprendió a la oposición. Fue un La disociativo. oposición subestimó al chavismo, una vez más. Y ojalá lo siga subestimando. Operó como un disuasivo. Claro, fue un hecho disuasivo frente a la amenaza del golpe de Estado. Lo obligó a cambiar el rumbo de la manifestación. Orientó una reorientación de la lucha, generó la presencia masiva del chavismo, no solo en la calle, sino en todo el país, José Vicente, porque hay que recordar que la Avenida Bolívar es parte de un proceso de movilizaciones que se vienen dando en todo el país. No fue la única movilización, es parte de un conjunto de movilizaciones que se vienen dando en todo el país y después por Avenida Bolívar han continuado. Ahora, ganó la paz y perdió la violencia ese día. Yo estoy convencido, José Vicente, de que ese día se definió el pueblo por la paz frente a la convocatoria de violencia y el método de violencia que tenía planteado la oposición. Se definió tanto por parte de los sectores de la oposición como por parte del chavismo. Yo creo que influyó en sectores de la oposición. Yo no creo que toda la oposición quiera la violencia. Yo creo que hay sectores radicales que, viendo que hay un momento de quiebre en la orientación que les ha dado más fruto, que es la guerra económica, bueno, nosotros estamos a punto de partir la columna vertebral a la guerra económica. Estamos en ese proceso. Ha comenzado un despegar, ¿verdad? Un despegue y un mejoramiento progresivo del abastecimiento. Y esto preocupa y desespera a sectores de la oposición y hace que los radicales tomen el control y la direccionalidad de la lucha en el seno de la oposición. Da la impresión de que esa marcha de la oposición, la manera como se resolvió, tuvo efectos letales en el seno de la oposición, porque ya al final hubo enfrentamientos incluso entre aquellos que querían que se diera lo que habían anunciado, es decir, tomar el centro de Caracas, y los que, para mi manera es en forma consciente, hicieron una política distinta, ¿no? Bueno, José Vicente, tú viste que en los momentos inmediatos, primero, la danada de Twitter contra los sectores de la oposición originados en el seno de la oposición te expresan un gran descontento de gente que se sintió frustrado porque querían que la marcha fuera de un no retorno, ¿no? Querían que el llamado que se hizo para el 1 de septiembre fuera de un no retorno para sacar a Maduro. Eso te dice la diversidad de posiciones que hay en el seno de la oposición. Y de ahí que el maldita MUD fuera tendencia. Fuera tendencia, exactamente. Maldita MUD, eso no lo inventó el chavismo, eso lo creó el propio seno de la oposición. Surgió del propio seno de la oposición. Entonces tú crees, ya lo dijiste, pero quiero que lo desarrolles un poco mejor o más ampliamente, que a partir de esa fecha viene, eso se encadena con toda la actividad que ha desarrollado el chavismo en el interior. Mira, En actividades públicas. José Vicente, hay en este último cuatrimestre, yo digo que se desarrollan 3 agendas. Para nosotros hay 3 agendas que son fundamentales. La agenda política, que es darle continuidad al control de la calle, con movilizaciones, con conciencia, con organización, con disciplina, en el marco de la doctrina bolivariana y chavista, como se ha venido desarrollando. Es un chavismo alegre, no solamente en la cantidad de la gente, sino es un chavismo alegre, combativo, amante de la patria, dispuesto a hacer lo que sea para defender esta revolución y defender la patria. En segundo lugar, paralelo a eso, hay una gran fuerza, una gran disposición, una gran organización, el surgimiento de los clubs, ¿verdad? El desarrollo de la agenda
económica bolivariana, conjuntamente con la gran misión de abastecimiento soberano y los CLAP, ha venido incidiendo, ¿verdad?, en forma positiva en los esfuerzos para ir construyendo un nuevo modelo económico. Acuérdate que nosotros arrancamos con un modelo económico petrolero, rentista petrolero, que se derrumbó. Y frente a ese derrumbe del modelo económico, una avalancha, una amenaza imperialista con una guerra económica en el marco de una guerra no convencional. Y en esas circunstancias nos ha tocado iniciar un proceso no solo de búsqueda de subsistencia, sino de aprovechar la guerra económica para construir un nuevo modelo económico productivo que al mismo tiempo permita preservar las conquistas y logros sociales de la Revolución Bolivariana y profundizar en ella. Bueno, eso es lo que hemos estado tratando. En ese sentido, la agenda económica bolivariana es una de las líneas fundamentales. La gran misión abastecimiento soberano y, por supuesto, la participación popular a través de los CLAP. Estos tres elementos, José Vicente, teniendo como esencia la producción, han venido dando sus frutos. Y nosotros tuvimos los 6 primeros meses hasta llegar a mayo, el peor de los meses. A partir de allí comenzó un despertar, un despegue progresivo, que no se ha parado. Yo he dicho que agosto mejor que julio, septiembre mejor que agosto, y tengo la absoluta convicción de que septiembre va a ser mejor que agosto y octubre va a ser mejor que septiembre. Y lo digo con propiedad, lo digo por la siembra, lo digo por las importaciones, lo digo por la cantidad de materia prima procesada, por la posesión de materia prima que tenemos, que eso no lo sabemos nosotros nada más, eso también lo saben sectores de la oposición. Y ellos viendo este quiebre, este salto de la resistencia a la esperanza, y la esperanza se está construyendo real, que se siente, evidentemente que trae desesperación en el seno de la oposición. Eso significa, Aristóbulo, que se iniciaría un cese de las colas por el desabastecimiento. Mira, en forma progresiva, sí. Y un mayor control de la inflación. En forma progresiva y un mayor control de la inflación. Yo estoy completamente seguro que en la medida en que nosotros incrementamos la producción y la cosecha, José Vicente, inicia a partir de la segunda quincena de septiembre y octubre. Nosotros tenemos más superficie cosechada, sembrada, que en año anterior. Y eso nos va a reducir un poco las importaciones. Nos va a ayudar mucho. Además, nosotros tenemos materia prima importada como nunca antes en el año, en el desarrollo del año, que nos garantiza los productos procesados. De manera que este cuatrimestre nos va a garantizar, desde ya tenemos unas navidades garantizadas, felices. Y te voy a decir algo, José Vicente, yo creo que lo que ocurrió el primero marcó la orientación política de paz. Eso definió qué quiere el pueblo, un pueblo en paz. Pero para garantizar esa paz tenemos que seguir movilizados en la calle y al mismo tiempo trabajando a fondo, rompiendo la guerra económica y no dejar de gobernar con la misma fuerza, y el presidente Maduro lo ha dicho. Ese gobierno se marca acompañando a nuestro pueblo, protegiendo a nuestro pueblo. Por eso cuando el presidente Maduro aumenta el salario por tercera vez en el año, el bono alimentario, las tarjetas que se están distribuyendo de las misiones, el 100% barrio adentro, un inicio del año escolar que va a ser exitoso. Nosotros vamos a inaugurar 137 escuelas nuevas. El presidente acaba de aprobar más de 8.000 millones de bolívares para dotar y equipar esas escuelas y estamos en ese proceso. Las canaimitas, más de 100 millones de libros. Aquí los libros de la colección bicentenaria es algo extraordinario, la inversión que se hace para la educación y la salud. Nosotros tenemos que garantizar, José Vicente, ¿verdad?, que estamos construyendo un modelo económico productivo con educación gratuita, con salud gratuita, ¿verdad?, con las pensiones garantizadas a los adultos mayores, que tenemos el 85% de las pensiones entregadas, seguir con la gran misión Vivienda Venezuela y con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con las bases de misiones para garantizar la continuidad de la lucha contra la pobreza extrema. Esos elementos que son fundamentales deben estar allí en una línea en este cuatrimestre, al lado de la movilización, la organización, la conciencia del pueblo por la paz, para garantizar la paz. Y por supuesto,
la lucha eficaz, certera contra la guerra económica. Vamos a hacer una pausa, Aristóbulo, y al regresar vamos a tratar el tema, eso que tú estás diciendo, pero colocando el énfasis en lo político. Cuando se hace eso, hay que pensar entonces en el diálogo. Tú mismo ya dijiste que había sectores de la oposición que tenían una actitud democrática, que no toda la oposición es golpista y terrorista. ¿Cómo tender puentes? ¿Cómo crear mecanismos? Así como se ha creado, por ejemplo, los mecanismos de diálogo con el empresariado. ¿Qué avances se pueden hacer cuando hay voceros de partidos importantes que están en la MUD, como el caso de Enrique Márquez, dirigente de Un Nuevo Tiempo, que está hablando francamente a favor del diálogo? También Edgar Zambrano de Acción Democrática y algunos otros dirigentes. Entonces, al abordar el segundo segmento, vamos a tocar ese tema. Estás viendo José Vicente Hoy. Aristóbulo, la política en su sentido más amplio. Fíjate que tú dijiste algunas cosas en el segmento anterior que es necesario destacar, porque lo que ocurre en Venezuela está ocurriendo en todo el mundo. Y las fuerzas que agreden al país están agrediendo a otros países. Se viene hablando de la recolonización de la región, ¿no? Leonardo Boff, que es un teólogo muy importante, ha hecho ese planteamiento en distintos escenarios. Yo creo que para desarrollar una política correcta en el país es necesario enmarcarla en esa situación. ¿Cuál es tu opinión? Mira, José Vicente, yo creo que las cosas hay que verlas en la noción de proceso, ¿no? A mí me gusta mucho la historia para entender lo que está ocurriendo. Nosotros no podemos simplemente ver lo que está pasando hoy como mucha gente dice, mira, es Maduro. No, Maduro. Aquí el presidente Chávez inició un proceso, ¿verdad?, de emancipación en la región. Con la Revolución Bolivariana se inicia un proceso de emancipación desde un momento, José Vicente, que los movimientos sociales de América Latina y los movimientos políticos estaban perdiendo la esperanza. Bueno, con Chávez se inicia un proceso, el movimiento Los Sin Tierras en el Brasil ponen a Lula, los piqueteros en Argentina, los Kirchner, los indígenas en Bolivia, los indígenas en Ecuador, surge Correa, viene Evo, el movimiento del Frente Amplio en el Uruguay, que nunca había tenido una victoria electoral, llega al poder, los sandinistas vuelven, el Frente Farabundo Martí por primera vez toma el poder en El Salvador, se cambia la correlación de fuerzas de América Latina con Chávez. Ahora viene el contraataque del imperio. Fíjate, y uno ve que factores que llegaron electoralmente con el voto de la derecha se llegaron a pasar. Con el ALBA se logró, por ejemplo, que el presidente Zelaya de Honduras o el presidente de Paraguay, ¿verdad? Y ambos fueron castigados con golpes parlamentarios, tanto Honduras como Paraguay. Inició un proceso, llegó un momento en que la América Latina emergía, en el momento de la crisis más profunda del capitalismo, emergía como una esperanza ante el mundo. Y eso efectivamente hizo que nos fuésemos más allá de las fronteras de América Latina e incidiera en Asia, en África, en el propio Europa y en el propio seno de los Estados Unidos. Reaccionó el imperialismo y vino una ofensiva imperialista contra la región. Lo que ocurrió en Argentina no es gratis ni ocurrió por casualidad. Es un proceso de trabajo, lo mismo que está ocurriendo en Brasil, un golpe de Estado descarado parlamentario a la presidenta Dilma. Y fíjate que son las medidas que toman. A la presidenta Dilma la suspenden, pero al mismo tiempo no la inhabilitan, porque la consideran una candidata más débil que Lula. Y dejan la inhabilitación para hacérsela al presidente Lula. Pretenden inhabilitar a Lula porque Lula es un candidato más fuerte.
Fíjate lo que están haciendo para acercar a Venezuela. Ahora vienen contra Venezuela. Y fíjate que el mismo día, que es la coincidencia, que el Senado en Brasil iba a definir el destino político de la presidenta Dilma, ese mismo día, el siguiente día, 1 de septiembre, se convoca una marcha aquí, que es convocada desde afuera. No solamente es convocada por factores políticos internos, y es a los pocos días, en ese mismo entorno de tiempo, tú ves cómo asesinan al viceministro de Minas de Ecuador, de Bolivia, y ve los incidentes en Ecuador. Es decir, los ataques a Correa, a Evo Morales, Argentina, Brasil, y tienen la operación Tenaza siempre pendiente ahí latente de Guyana y Colombia contra Venezuela. Venezuela está aislada, está cerrada. Venezuela tiene el frente del Caribe, pero está rodeada. Ahora, ante esa situación, la respuesta tiene que ser la unidad del país. La unidad. Fíjate, no solo del país, José Vicente. Yo digo que así como hubo una avalancha imperialista que golpea a Argentina, que golpea a Brasil, que está atacando a Evo, que está atacando a Correa y que tiene como centro a Venezuela y la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro, bueno, va a haber, tú lo vas a ver, fíjate tú, va a haber un despertar de América Latina. Aquí va a venir una nueva onda de movilización popular, porque Argentina no se puede quedar así. Ya la gente empezó a sentir lo que es el gobierno de Macri, las medidas neoliberales contra los trabajadores, contra el pueblo. Empezó a sentir lo que significa el gobierno de Temer en Brasil. Y bueno, lo vimos ayer en la inauguración de las Olimpiadas. Tú ves cómo ese pueblo está reaccionando con manifestaciones, movilizaciones en contra. Y bueno, sí, y en Venezuela las movilizaciones son para defender la revolución. Exacto, esos pueblos reaccionan en función también de un sentido de unidad nacional, ¿no? Que es muy importante. Porque nosotros tenemos que pensar que no se les puede dejar las capas medias de la población a la derecha y al imperio, que jueguen con ellos. Hay que tender puentes para hacer políticas que sirvan para conformar frentes importantes en cada una de las. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber, trabajar para la unidad nacional. Pero fíjate tú, José Vicente, lo que quiero es que no veamos el problema de Venezuela desconectado del resto de América Latina, donde hay un proceso de recolonización. Exacto. Y que tiene tiempo. El tiempo es el tiempo que le queda a Obama. Obama está comprometido a, antes de irse, cambiar la correlación de fuerzas de América Latina, dejar otra América Latina, ¿verdad? Y nosotros, y la piedra en el zapato de Obama es Venezuela. Ahorita para nosotros es quién se va primero, pues. Sí. Yo estoy seguro que Obama se va a ir y Maduro se va a quedar. Eso estoy completamente seguro, y este pueblo va a pelear por eso. Te pregunto, ¿persiste la tentación golpista en Venezuela? Persiste la tentación golpista. Hay sectores, José Vicente, la tentación golpista es una política de fuera, con apoyo interno, de sectores internos. Existen. Cuando uno escucha algunos factores de la oposición que dicen, olvídense, aquí no se va a sacar Maduro pacíficamente, y aquí no tenemos a los militares, aquí hay que usar la fuerza. Cuando uno los escucha y lo declaran y lo dicen descaradamente, no lo escucha en televisión. Entonces dice, esos son los factores ligados a factores externos que tienen intereses. ¿Quiénes se beneficiarían derrotando al gobierno bolivariano revolucionario? ¿Quiénes se benefician con una derrota de la revolución bolivariana? ¿Quiénes se benefician con una derrota de Nicolás Maduro? Eso se lo tiene que preguntar el pueblo. Y los bolivarianos revolucionarios tenemos que irlo a decir para que la gente sepa quiénes son los que se van a beneficiar. Esos que pretenden beneficiarse, que pretenden... Chávez lo dijo. Chávez el 8 de diciembre cuando vino nos dijo, mira, no faltarán, vendrán tiempos difíciles, no faltarán quienes intenten dividir al pueblo para apropiarse de la riqueza, del petróleo, del gas, de toda la riqueza venezolana, volver a obtener sus privilegios. El mayor desafío en este momento es recuperar la posibilidad de diálogo con aquellos sectores patrióticos, e incluso que no están en el campo de la revolución. Sí, fíjate, José Vicente. Por un lado. Y en segundo lugar, o en el mismo nivel, recuperar la economía. Fíjate, ¿no? José Vicente,
porque el diálogo sirve para la recuperación de la Lo que pasa es que economía nosotros siempre cuando hablamos de diálogo siempre lo vemos en las cúpulas políticas, ¿no? Que es importante, pero no es definitivo. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo de diálogo importante. ¿Cómo no? Mira, cuando uno ve, hay gente que niega el diálogo en Venezuela. Aquí no se está dialogando, no, aquí se viene dialogando. Todos los martes hay un escenario, José Vicente, que es hermoso. No, yo estoy consciente y yo de digo, eso. yo digo siempre a los Fíjate que- compatriotas, vamos a mantenerlo. Y la gente hace un esfuerzo y lo valora. Mira, gente que no piensa como pensamos nosotros, que asiste o que participa, tiene una alta valoración del esfuerzo que se hace en el Consejo Nacional de Economía Productiva, por ejemplo, donde se plantean cosas, se entienden, se toman decisiones en favor de los planteamientos. Nos estamos entendiendo en función de un objetivo superior, que es el país. Hay un Ahora, sector, eso hay un sector privado de la economía que está consciente de eso y está respondiendo positivamente. Esa es parte de la bondad del diálogo. Bueno, lo cual no excluye que haya un entendimiento también, o por lo menos un trabajo de diálogo con el sector político. sí, ¿no? sí, es Exacto. importante, es muy importante. Ahí hay que romper una tranca, ¿no? Porque se ha pretendido, fíjate tú, hubo una estrategia con el resultado del 6 de diciembre. La estrategia fue utilizar el poder legislativo como si fuera un gobierno paralelo al Ejecutivo y incidir en el país desde el poder legislativo para apropiarse del poder y utilizar el legislativo como un instrumento desestabilizador del gobierno. Pero fue un error. ¿Entiendes? Es un tremendo error, pero que no lo han corregido. No lo ha corregido, José Vicente. Entonces, se pretende decir al mundo, hay una confrontación de poderes. No, en Venezuela no hay una confrontación de poderes. En Venezuela hay un poder alzado que va contra los otros poderes, que usurpa funciones de los otros poderes. El poder legislativo es un poder de los 5 poderes del país y tiene que respetar a los otros poderes, tiene que convivir con los otros poderes, tiene que colaborar, que es el principio que establece la Constitución, el principio de colaboración entre los poderes públicos. No que el poder ejecutivo irrespete al poder tal, no, se trata de que el poder legislativo tiene que respetar y tiene que saber que existe y tiene que saber coexistir con respeto en el marco de la Constitución con el Poder Judicial, con el Poder Moral, con el Poder Electoral. Lo que han hecho los ataques al Poder Electoral es inaceptable en una democracia. Eso es inaceptable. Cuando no tienen ningún derecho, han debido comenzar mucho antes, han debido respetar los lapsos que establece la Constitución. Eso no depende de una persona, depende de lo que establece la Constitución, y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, los ataques a Tibisay Lucena como presidenta son inaceptables en cualquier país del mundo. ¿Qué pasaría si estuviésemos en Estados Unidos con todos los ataques y las amenazas que le han hecho a Tibisay Lucena, por ejemplo, o las agresiones contra el Consejo Electoral? Eso es inaceptable. Es inaceptable que se burlen de las decisiones y del Tribunal Supremo de Justicia, o que usurpen las funciones del poder moral, o que irrespeten de manera permanente y reiterada al Ejecutivo Nacional. Entonces, los poderes que nos queda, desconocer ese poder, y prácticamente ese poder quedó para la fracción política que tiene la mayoría. Ahora tú tienes que aceptar, Aristóbulo, que esa posición de la Asamblea, del Legislativo aquí en Venezuela en este momento, se corresponde con esa tendencia que avanza en la región, que se expresó ya. Exactamente, José Vicente, tú lo has dicho. Eso está en sintonía directa con el proceso de recolonización. Se convierte en un instrumento para que el imperio y la oligarquía internacional intervenga en Venezuela a través de ese instrumento. Por eso es que lo hemos venido enfrentando. Entonces, cuando tú dices diálogo, yo no niego el diálogo. Por supuesto que no niego, porque yo sé que tú tienes que escoger entre conversar o matarte, ¿entiendes? Entonces, siempre, yo he dicho, siempre estará una posibilidad de diálogo. Lo dijo el presidente Maduro en la Avenida Bolívar. Lo dijo el presidente Maduro. Presidente Maduro, si a alguien le encanta el diálogo como instrumento de la política, es el presidente Maduro. Ahora, tú tienes que deponer actitudes, no se puede dialogar con chantaje. Nadie vaya a dialogar con un revólver en el pecho. Eso no es diálogo. Con una amenaza, con un chantaje. No, hay que ir de la mejor disposición. Y eso no significa que tú te entregues, ni que cese, ni que traiciones tus principios. No, defendiendo los principios, lo que nosotros creemos, lo que somos, está la patria de por medio.
Fíjate tú cómo se pudo el primero, que ellos tenían la toma de Caracas. No, ustedes van a tomar el este, y tomaron el este. ¿Sí? Ahora, tú me vas a decir que eso se va a dar sin conversar. Alguien conversó para que unos estuvieran de un lado y los otros del otro lado. Alguien conversó, José Vicente. Dame la primicia, pues. No, te digo yo, eso no se va a dar así por magia. Ni porque ellos disciplinadamente acataron. No vale. La gente siempre tiene que dialogar. Y el diálogo es fundamental. Yo esa etapa se la dejo a nivel de los expresidentes. Eso que hizo Zapatero, Leonel Fernández, el expresidente Torrijos. Fue un esfuerzo espectacular, un esfuerzo extraordinario. Lo que ha hecho UNASUR ha sido un esfuerzo. Pero fíjate que lo de UNASUR trató de romperse con una OEA entregada, ¿no? Con un Almagro entregado como un instrumento del imperio, pues, más que presidente de la OEA, que se ganó el irrespeto y el desconocimiento de todos los pueblos del continente. Bueno, con eso que está haciendo el señor Almagro. Ahora, tú ves cómo, por ejemplo, el presidente Zapatero, el expresidente Torrijos, el expresidente Leonel Fernández, bueno, han hecho un esfuerzo y nosotros lo hemos escuchado, lo hemos oído y a lo que nos hemos comprometido. Pero han sido muy maltratados por la oposición. Han sido muy maltratados por la oposición. Porque la oposición no tiene interés en el diálogo, José Vicente. No tiene interés en el diálogo. A pesar de que tú has dicho, a pesar de que tú dijiste, hay personalidades, individualidades, sí hay. Márquez, eso es cierto lo que tú dices, las declaraciones que dio Zambrano. Ajá, pero uno puede conversar con personas de la oposición, pero eso no significa que haya un diálogo político entre los dos factores. No, claro. ¿Entiendes? Para que haya un diálogo tiene que haber una dirección política de la oposición, que uno se entienda con alguien de la oposición, que alguien responda. El chavismo no tiene problema. El chavismo tiene una cabeza que se llama Nicolás Maduro. ¿Entiendes? Tiene una cabeza, Nicolás Maduro, tiene una dirección política. El partido tiene una dirección. Aquí cada quien no hace lo que le da la gana. Aquí lo que se comprometa a Diosdado como primer vicepresidente del partido, se está comprometiendo el partido. Lo que Nicolás Maduro acuerde, esa es la línea del partido. En la oposición tú sabes que no podemos hacer eso, José Vicente. En la oposición no podemos contar con eso, porque uno puede decir una cosa y el otro dice otra, y el otro dice otra, y el otro dice otra. Primero hay 4 factores en principio. Y sobre esos 4 factores políticos hay una cantidad de individualidades que cada uno se cree más genio que el otro. Pero hay que hacer el esfuerzo. Para hacer esfuerzos. Bueno, yo no me rindo, esa es la respuesta que tú quieres. Nosotros no nos rendimos. El presidente Maduro dijo el domingo, estoy dispuesto a sentarme seriamente con un factor de la oposición. ¿Eres optimista? ¿Tú eres optimista? Frente al diálogo no soy optimista, te lo digo sinceramente. Frente a la situación del país. Frente al país soy optimista. Superar el desabastecimiento. No, yo estoy optimista. Yo tengo la absoluta convicción, José Vicente, pero estoy convencido, además, porque trabajo todos los días para eso junto con todos mis compatriotas. Mira, un gentío en este país está trabajando, incluso gente que no votó por Maduro. Incluso gente que no votó por Maduro. Yo he presenciado eso en el Consejo Económico Productivo. Gente que hace un gran esfuerzo para lograr un objetivo. Mira, el 1 de enero del 2017 vamos a tener un inicio de año totalmente distinto al inicio de año del 2016. Tú puedes estar seguro de eso. Yo te oiga. Y para que eso sea así como va a ser, estos meses son decisivos. El mes de septiembre en lo político es decisivo. El mes de octubre es decisivo en lo económico. Y el mes de noviembre será decisivo en la reorientación de una gestión que concentre al pueblo para protegerlo, para la protección de nuestro pueblo. Porque yo estoy convencido que este diciembre será el mejor diciembre en muchos años que va a tener el país y que el mejor inicio de año que vamos a tener nosotros a partir del 1 de enero del 2017 será inmensamente superior al del 2016. Bueno. Para el pueblo y para nosotros políticamente. Te tomo la palabra. Muchas gracias, ¿sabes? Bueno, gracias, José Vicente. Y mucha suerte. Gracias a ti por la invitación. Bueno, una pausa y al regresar los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. Comentario especial. Hace 44 años, el 11 de septiembre de 1973, los militares chilenos y fuerzas políticas como la derecha de esa nación y el Partido Demócrata Cristiano derrocaron el gobierno constitucional de Salvador Allende. La traición se consumó con el apoyo decisivo de los Estados Unidos. Ese mismo día murió defendiendo la sede del Ejecutivo, la moneda, el presidente Allende. El oprobio fue el signo de aquel episodio que dejó una huella imborrable en la región. La tragedia significó la más inhumana represión. Miles de muertos, torturados, desaparecidos y la destrucción de las instituciones de la democracia chilena y su cultura. Buena parte de los que auspiciaron el golpe después terminaron siendo víctimas de la crueldad de la dictadura. Allende pasó a la historia como expresión de dignidad y de coraje, de un presidente que fue capaz de sacrificarse para defender la Constitución y los principios republicanos y democráticos. A los 44 años de su heroica muerte, su ejemplo y el de su pueblo combatiente no pierden vigencia. Honor y gloria en esta hora en que la política requiere de valores y de referencias válidas para continuar la lucha. Hoy la comunidad chilena y el pueblo venezolano rinden honor a Salvador Allende ante la escultura del artista Ana Ábalos, donada por los chilenos residentes en el país e inaugurada el 11 de septiembre de 1993, ubicada en la avenida Salvador Allende, Plaza Venezuela. Hoy a las 11 de la mañana nos vemos en este homenaje a Allende, en donde hablará nuestro vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz. Ahora los confidenciales. Henry Ramos Ayub es partidario de definir en el primer trimestre del próximo año la candidatura presidencial de la oposición en el seno de la MUD. Dirigentes de Un Nuevo Tiempo y de Primero Justicia están en contra por considerarlo prematuro y además por las fisuras que el hecho provocaría en la alianza. Al mismo tiempo, Ramos Ayub insiste en que debe continuar presidiendo la Asamblea Nacional, dejando de lado el acuerdo de rotación que fue decidido cuando Primero Justicia reclamó que le correspondía como partido de mayor votación en la oposición. Existe en la cúpula de la oposición la convicción de que resulta imposible efectuar este año el revocatorio. Para el sector que estuvo en desacuerdo con la colocación del revocatoria como el objetivo principal de este año, el hecho de que este no se realice y que tampoco haya elecciones de gobernadores de estado equivale a perder el chivo y el mecate y suscita el repudio de la estrategia empleada. Las autoridades judiciales y la Fiscalía de Argentina disponen de datos frescos para reconstruir un sistema completo de fabricación de empresas a partir de firmas offshore en paraísos fiscales que involucran al presidente de esa nación, Mauricio Macri. Para dirigentes fundamentales de Acción Democrática se ha convertido en obsesión el retiro del cargo de coordinador de la MUD de Chuo Torrealba. No dan las razones, pero no se inhiben de manifestar su malestar. Capriles Radosky no se quiere desprender de la gobernación del estado Miranda, cargo al que aspira el actual alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. Caso de que suceda tal cosa, Ocariz optaría por la alcaldía metropolitana de Caracas. En el seno de la MUD, Julio Borges, Primero Justicia, Enrique Márquez, Un Nuevo Tiempo,
y Chuo Torrealba, independiente, son partidarios de dialogar con el gobierno y el chavismo, mientras que Acción Democrática y Voluntad Popular son totalmente opuestos a esa posibilidad. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces de Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 24 de agosto al 3 de septiembre de 2016. Resultado número 1. ¿Qué piensan los venezolanos acerca de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP? El gobierno nacional estableció un sistema de abastecimiento de alimentos para entregar bolsas de comida, casa por casa, en los barrios populares. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo, 55%, en desacuerdo, 43%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted se ha beneficiado de este nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa? 34% sí, 66% no. ¿Qué tan efectivo cree usted que es este nuevo sistema para resolver el problema del desabastecimiento de los alimentos? ¿Usted diría que es muy efectivo, efectivo, algo efectivo, poco efectivo o nada efectivo? Muy efectivo 3%, efectivo 14%, algo efectivo 16%, poco efectivo 25%, nada efectivo 40%, no sabe, no contesta 2%. Resultado número 2. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de la Gran Misión Abastecimiento Seguro? Recientemente el presidente Maduro creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano para resolver el problema del desabastecimiento de alimentos. ¿Qué tan informado está usted acerca de esta nueva misión? Muy informado, suficientemente informado, algo informado, poco o nada informado. Muy informado, 9%. Informado, 13%. Algo informado, 25%. Poco informado, 28%. Nada informado, 23%. No sabe, no contesta, 2%. En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la creación de esta nueva gran misión para resolver el problema del desabastecimiento? De acuerdo, 56%. En desacuerdo, 37%. No sabe, no contesta, 7%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.